Y efectivamente el tema de la movilidad para nosotros, de la movilidad inteligente, tiene que necesariamente dar respuesta a los conceptos de movilidad que también hoy por hoy ya todos conocemos. Es decir, una movilidad sostenible, una movilidad accesible y una movilidad también muy asociada pues, a la sostenibilidad y a un menor consumo de energía, porque como también todos sabemos, el transporte hoy por hoy es uno de los principales productores de esos efectos o ese efecto de gas de efecto invernadero que se producen en las ciudades. En ese sentido, estos retos de movilidad tienen que estar alineados con esa movilidad inteligente, y nosotros aquí comentamos siempre que el concepto de estación inteligente va a ser un concepto fundamental en lo que se refiere también al transporte ferroviario en las grandes ciudades. Adif está desarrollando actualmente un programa de digitalización, un programa para hacer, como digo, a las estaciones más inteligentes, estaciones como grandes hubs que concentren no solamente todos los potenciales modos de transporte en la ciudad, sino que permitan a los ciudadanos, a los principales usuarios, no solamente del tren, sino también de los propios servicios de la estación, hacerles su estancia en la estación cada vez más completa y más ergonómica y más interesante. Por ejemplo, el programa de estación inteligente va a permitir, entre otras posibles aplicaciones, que cualquier persona pueda disponer de información en tiempo real de los diferentes modos de transporte que convergen en la propia estación, tanto trenes de largo recorrido, trenes de cercanías, autobuses, existencia de taxis en la propia estación, y que en todo caso él pueda mismo organizarse en ese viaje de última milla cuando llega a la estación, o directamente, como decía, un ciudadano que va a la estación y necesita acceder a un comercio y pueda efectivamente tener todas las herramientas para que le pueda llevar una aplicación de forma automática pues, a ese negocio concreto que necesita. Aplicación de la robótica, también como una tecnología que necesitamos también que pueda interactuar con todos los usuarios. Es decir, el concepto de estación inteligente lo que va a permitir en última instancia es hacer cada vez más cercana la estación a los usuarios y a los ciudadanos. Y yo también quería destacar una cuestión en temas relacionados con movilidad sostenible y con movilidad inteligente, y comentaba anteriormente el tema de la sostenibilidad en el transporte. El ferrocarril hoy por hoy es un componente principal como gran aliado a las ciudades para la reducción de las emisiones en las propias ciudades. No tenemos que olvidar que los ferrocarriles, o que el ferrocarril ahora mismo es un modo de transporte eléctrico, pero no de ahora. Igual que otros modos de transporte ahora se están electrificando desde hace unos años, el ferrocarril ya era eléctrico hace más de 100 años. Y ahí entra un concepto también que son los nuevos sistemas eléctricos inteligentes. Es decir, redes eléctricas que alimentan a los vehículos ferroviarios, a los trenes, pero que permiten también hacer que sean en un futuro hubs energéticos, que podamos conectar ahí vehículos eléctricos o que podamos utilizar la energía de frenado de los trenes para alimentar a la propia estación. Es decir, se abre un concepto tanto a nivel de estación como a nivel de redes eléctricas de tracción. ¿Y esas redes eléctricas de dónde vienen? ¿Cómo se unen? ¿Cómo se concentran? ¿De dónde viene esa fuente de energía? Esa fuente de energía, las redes eléctricas ferroviarias disponen de sus propios sistemas de alimentación. Somos un gran consumidor y por tanto nosotros estamos conectados también a los sistemas de distribución y los sistemas de transporte a nivel de país. Pero luego siempre decimos que la propia red eléctrica ferroviaria es una red en sí misma, es una red eléctrica con unas características y con una serie de singularidades que hacen que sea realmente singular. Eso nos permite que los vehículos ferroviarios puedan frenar de forma eléctrica, como hacen los Fórmula 1, pero esa energía se puede almacenar y se puede utilizar, como digo, para alimentar otros servicios de la propia estación. O como decía, nuestra idea también es que en un futuro concentre diferentes concentradores energéticos, podamos tener energía renovable también directamente aplicada a la propia catenaria ferroviaria, podamos devolver esa energía a la red. Es decir, se abre ahí un ámbito para la reutilización de la energía que se genera, por ejemplo, efectivamente. Entonces, esos conceptos van a tener mucha importancia en este nuevo concepto de movilidad inteligente, movilidad sostenible en las ciudades. Tenemos varios proyectos piloto. El programa de Estación Inteligente desarrolla diferentes demostradores. Por ejemplo, aquí en Málaga, la estación de Málaga María Zambrano es
una de nuestras estaciones de prueba, posiblemente ahora la más importante para el desarrollo de los diferentes demostradores que vamos a poner en marcha. No tenemos que olvidar que aquí también en Málaga disponemos de nuestro centro de tecnologías ferroviarias y era una manera de poder aunar la sinergia de nuestra innovación con instalaciones de ensayos reales, ¿no? En el caso que nos ocupa la propia estación. Como digo, hay varios proyectos en marcha y varios demostradores en marcha. Es un potencial demostrador, como comentaba, pues imagínate una persona que llega a la estación de Málaga en un tren procedente de Madrid y que pueda tener una aplicación que le diga los diferentes modos de transporte que hay en la propia estación, por ejemplo, cuándo va a ser el siguiente tren de cercanías que sale, por ejemplo, a Fuengirola, o cuál es el siguiente autobús que va a salir hacia el centro de Málaga, cuál es el siguiente metro que va a partir, los taxis que hay, incluso por ejemplo, bueno, pues que tenga constancia de dónde están los taxis, es decir, interaccionar más con el usuario en última instancia. Yo creo que el ciudadano realmente utiliza todos los modos de transporte que están ahora mismo en sus diferentes ciudades a su disposición, pero sin duda la tecnología tiene que ser en este sentido un aliado para mejorarle y para informarle, para que pueda tomar en última instancia mejores decisiones y que le pueda dar lugar a poder todavía ser más activo a la hora de poder utilizar diferentes modos y efectivamente no meterse a lo mejor con un vehículo en el centro de la ciudad, si puede utilizar efectivamente un modo de transporte con mayor capacidad y con mayor sostenibilidad como puede ser el ferrocarril, ¿no? En ese sentido yo creo que sí que hay que hacer pedagogía, hay que enseñar sobre todo en lo que puede ser el uso de las nuevas tecnologías en un futuro para este tipo de aplicaciones. Pues es una pregunta muy importante, Gustavo, porque precisamente dentro de este periodo, es decir, el ferrocarril ahora mismo, nosotros decimos que está ahora mismo atravesando su cuarta revolución. El ferrocarril, bien sabemos todos, bueno, tuvo una primera revolución industrial, que fue la locomotora de vapor, como ejemplo más concreto, pero ahora mismo decimos que estamos atravesando la cuarta revolución ferroviaria, que es precisamente la revolución digital, cómo la revolución digital se está aplicando al propio sistema ferroviario. Y ahí las capacidades son muchas. La visión nuestra es un ferrocarril futuro donde un ferrocarril totalmente conectado. No pensemos solamente en los vehículos, en los trenes, pensemos en la infraestructura, que la vía sea una vía que conecte con el tren, que los sistemas eléctricos conecten de una forma inteligente con el tren, es decir, que regulemos, por ejemplo, la energía que realmente es necesaria para mover ese tren y no malgastemos un kilovatio hora, dicho así, si no es necesario. Pero como digo que también la vía sea inteligente, la vía esté sensorizada, le puede dar información al tren y el tren a la vía. Ese concepto de sistema totalmente conectado es una visión que tenemos. Y ahí las tecnologías, bien sabemos, son todas fundamentales, todas las distintas tecnologías, pero si me preguntas por una de ellas, destacaría la inteligencia artificial, que sabemos que ahora mismo es ya una auténtica, es un mundo realmente. En el ámbito ferroviario la inteligencia artificial, como en muchos, ya estamos utilizando inteligencia artificial en algunas aplicaciones, pero sin duda el objetivo es que esa inteligencia artificial cale más en los próximos años, en las próximas décadas. Por ejemplo, imagínate que se produzca una incidencia y que la propia inteligencia artificial asesore al equipo o al personal de control de tráfico sobre qué es lo que tiene que hacer para, en un momento determinado, solucionar la incidencia en el menor tiempo posible y además de la forma más óptima para que el servicio se vea lo menos afectado. Eso sería un ejemplo que ya estamos empezando ahora mismo a analizar, ¿no? No solo Adif, sino otras empresas y otros administradores ferroviarios. Precisamente ahora mismo trabajamos en un partenariado europeo, en una empresa común de I+D+I europeo aplicado específicamente al ferrocarril, donde estamos allí asociados los diferentes administradores y operadores ferroviarios, no solo españoles, como digo, sino también europeos, y desarrollando toda la nueva tecnología del ferrocarril a partir del año 2030. Y precisamente la inteligencia artificial, como digo, es una de las tecnologías que son transversales a todas las nuevas iniciativas que se están desarrollando. Esta concretamente que te comento es un ejemplo de ello. Herramientas de asistencia, herramientas de consejo a los propios operadores
para que puedan, por ejemplo, pues, solucionar una incidencia en el menor tiempo posible y de la manera más óptima para, como decía, afectar lo menos posible al servicio. O esa red eléctrica inteligente que comentamos, la red eléctrica inteligente tiene mucha inteligencia artificial, que seamos capaces de poder prever la energía que va a consumir un determinado tren y, como digo, solamente alimentar o solamente que utilice o consuma la energía que realmente necesita, ¿no? El campo o la cantidad de ejemplos es muy grande. Realmente las perspectivas y las aplicaciones son muchísimas. Es una necesidad, no solamente para estas nuevas tecnologías que podríamos decir que son transversales, un especialista en inteligencia artificial, sin entrar a lo mejor a especializarse en un determinado sector, pero que incluso el propio ferrocarril está desarrollando tecnologías emergentes en las que se precisa ahora mismo también especialistas, ¿no? Nuevos sistemas de control de tráfico, por ejemplo. Dicho eso, totalmente de acuerdo, necesitamos al final expertos en las dos variantes. Nosotros comentamos que el ferrocarril al final va a tener sus expertos en tecnologías tradicionales ferroviarias, pero donde se tienen que sumar ahora los nuevos expertos en este ámbito, como comentábamos, por ejemplo, un experto en inteligencia artificial, a lo mejor no sabe tanto de ferrocarril, pero sí sabe de inteligencia artificial y es la combinación perfecta con el especialista tradicional en un ámbito concreto del ferrocarril. Esa unión entre ambos realmente tiene una potencialidad realmente importante. Pero sí, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, se necesita especialistas en este tipo de tecnologías y es fundamental que la formación esté ahí para poder ir precisamente produciéndolos. Jazz Club.